En esta edición de entrevistados de Despertar Entrerriano nos encontramos con Leopoldino Verón y Mártires Sendra, que son ex ferroviarios de la ciudad Concordia, pertenecientes al actual Centro de Ferroviarios de Jubilados Ferroviarios, y nos encontramos con ellos para conocer un poco más sobre cómo fue su trabajo y cómo era la época de esplendor del ferrocarril. Bueno, para empezar, ¿nos pueden comentar un poco en qué trabajaban en el ferrocarril y qué roles cumplían? Bueno, en mi caso es en el departamento de transporte, que es todo lo que tiene que ver justamente al existir del ferrocarril, que es el transporte. El transporte lo hacía la sección del departamento de tráfico o transporte, como bien dije, y trabajé en distintos lugares. Empecé por las estaciones, después fui a control de trenes, donde se regula toda la circulación de los trenes. Posteriormente, en la época ya de la privatización, me trajeron a Concordia, justamente había un desafío, ¿no?, de trabajar para entregar en buena forma el ferrocarril Urquiza a la gestión privada. Trabajé casi 40 años, así que tengo cierta experiencia y tuve 13 traslados efectivos. Entre ellos, los lugares que más tuve fue Federal, Asencan, Montecasero y ahora Concordia. ¿Y usted? Sí, de igual manera, coinciden mucho los servicios. Casi 40 años, nos conocemos desde antes de ser ferroviarios. Casi 40 años por 16 días, también estuve 40 años en el ferrocarril, también de la parte operativa, horarios discontinuos continuamente. La mayoría de los 40 años, creo que 30 años fueron rotativos, 4 a 12, 3 a 11, 12 a 20, 20 a 4, etcétera, etcétera. Muchos cambios. Y también estuve en varias estaciones. Empezamos ya en la escuelita, le llamamos nosotros Federal. De ahí, en mi caso, vine a La Querencia. Estuve en Puerto Ibicuí, donde existían los ferries, en el sur de Entre Ríos. Montecaseros, Montecasero Concordia. Estuvimos, también estuve en Buenos Aires, y bueno, después terminamos el 7 de julio del año 2000, feneció para mí el ferrocarril, en el trabajo, no en el corazón. ¿Cómo les afectó este cierre del ferrocarril? ¿Cómo cambió su vida desde que dejaron de trabajar ahí? ¿Después a qué se dedicaron? ¿Cómo siguieron y demás? Y bueno, en mi caso, yo que vengo de familia ferroviaria, padre, abuelo, tío, cuñado, suegro, todo ferroviario, imaginá lo traumático que fue. Yo hasta el último día entendía que era el que iba a cerrar la puerta. Sin embargo, fui uno de los primeros que me fui. Tal vez porque ese sentido de propiedad o de pertenencia que teníamos porque nacimos en el ferrocarril y todo lo que aprendimos y lo que hicimos fue para el ferrocarril, tenía ese equivocado razonamiento de que era sumamente necesario por la experiencia, por los conocimientos que se adoptaron a través de los años. Y bueno, fue una cuestión traumática. De cualquier manera, siempre de la crisis, como dice Adolfo Einstein, que para poder progresar y poder resurgir tiene que pasar por una crisis. Yo a los pocos días tiempo que salí del ferrocarril, me enganché en otra tarea que no tenía nada que ver, que es con la inspección de la citricultura. Me enganché ahí. O sea, en ese tiempo salió el programa de prevención o de lucha contra la cancrosis. Me enganché ahí y trabajé más que en el ferrocarril, porque teníamos, se llamaba Ernea, salíamos de acá de Concordia hacia el norte, por ejemplo, recorríamos todo el sector hasta Corrientes, Misiones, y volvíamos recorríamos un montón de todas las quintas que habían. ¿Te imaginás vos? ¿Usted? Bueno, de la misma manera, la dedicación en el transcurso de la vía ferroviaria, yo digo, no fui empleado ferroviario, hablo por él,
fuimos ferroviarios y somos ferroviarios. Así que sí, después algo había que hacer porque a mí me faltaba mucho para jubilar y había que cuidar los pesitos. Entonces, nunca hice otra cosa que ser ferroviario, pero me dediqué a transporte pasajero. Sin querer, cayó del cielo y nosotros probé y bueno, gracias a Dios tuve 10 años llevando gente en camioneta, en colectivo, en remis. Empecé como remisero y llevando gente a Maciza, señor Neceli, para Luna, en Ascona, y de 15 a 15 tenía el sueldo bien pagado. Y gracias a Dios pude salir bien porque nunca me ocurrió nada raro de la ruta, del cuidado, esas cosas, todo bien. Así que, por un lado, olvidé un poco el ferrocarril de esa manera y trabajé de otra cosa que ni pensaba. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Ellos fueron Leopoldino Verón y Mártires Sendra, ferroviarios de la ciudad de Concordia, para entrevistados de Despertar Entrerriano.